Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en este día tan importante, no solamente para el grupo de historia y para el colegio de enfermería, sino yo creo que para la propia historia de la enfermería, ¿no? La propia historia de la enfermería, gaditana en este caso, pero también la historia de la enfermería en general, porque el practicante gaditano tocaba todos los palos, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Me trae una chuletilla porque si no me perderé. Voy a saludar solamente a los que son personas allegadas al tema del practicante gaditano, por ejemplo, la familia de Antonio Padilla, que fue un poco el que nos trajo la idea, porque encontramos sus tomos aquí. Está su hija, Carmen, y la mujer de Antonio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al doctor Lasarte, porque fue el primero que tuvo la idea de investigar sobre el tema de la prensa profesional de los servicios sanitarios, y su tesis versó sobre esta historia. Y hace ahora 30 años, bueno, pues 30 años lleva esto dando vueltas hasta llegar a este momento en el que hemos podido, con este pedazo de volumen que tenemos aquí. También no quiero olvidarme de Carmelo Gallardo, que aparte que es un referente en la historia de la enfermería en general, también intervino un poco en todo este tema del practicante gaditano. Bueno, como digo, hoy es un día que culminamos lo que es la inmortalización de esta grandiosa obra que consta de 7 volúmenes y 235 boletines. Está hecho en formato facímil, o sea que son fotocopiados originales, en el color original, y la verdad que vale la pena tenerlo, ¿no? No solamente inmortalizar la obra, sino inmortalizar a sus protagonistas, que es lo más importante, ¿no? Aquellas personas, aquellos directores de la revista en momentos muy complicados, en momentos muy difíciles, que supieron llevar la revista para adelante y poderla publicarla, sus colaboradores y sobre todo el poder que se pueda transmitir las ideas que tenían ellos, que no se pierda esa idea que tenían ellos en aquella época hace más de 100 años y que llegue a nuestros días, la verdad que eso es una alegría, ¿no? Eh, Creemos que esto es una edición prácticamente única en la prensa profesional enfermera. No conocemos que haya una edición de esta forma en formato facímil, que yo sepa no lo hay, pero me imagino que también es un poco para sentirnos un poco orgullosos, ¿no?, de que lo hayamos hecho. Sabemos que desde el año 1916 hasta 1939. Luego ya Nani, Mariana, es la que nos va a contar más concretamente cosas sobre el practicante gaditano. Algo importante que hicimos. Quiero agradecer también, me voy a dejar que agradezca, aunque sea tarde, a la Junta Directiva que desde el principio siempre apoyó este grupo de historia. Rafael siempre confió en el grupo de historia y incluso cuando hicimos la exposición nunca tuvo duda que nosotros éramos capaces de hacer algo que parecía imposible. Siempre hemos tenido el apoyo total de él y te lo quería agradecer en público y más ahora que lo estamos grabando y en directo. Bueno, otra cosa que hicimos bien con esta de eso fue el registrarlo como depósito legal. Eso que ha supuesto que estos 7 volúmenes están ya en la Biblioteca Nacional de Madrid, están en la Biblioteca Andaluza de Granada, están en la Biblioteca Provincial y faltaba la guinda, que es la biblioteca de la UCA, donde además nuestros predecesores estudiaron, nuestros predecesores, los practicantes, matronas y enfermeras, estudiaron en la Facultad de Medicina. O sea que yo creo que eso ha sido una cosa bastante buena para eso. Aclarar también que esto no cierra el ciclo de estudio, al revés. Estos 7 volúmenes, y eso lo sabe bien el doctor Lasarte, que estudió esto, da para muchísimos estudios porque el practicante gaditano es una colección interesantísima, amplísima, con muchísimos campos. O sea que me parece que lo único que hemos hecho ha sido abrir el camino para que nuevos investigadores, y por eso es bueno que esté en eso. Y bueno, quería también agradecer, por supuesto, la oportunidad que tenemos de las personas que están aquí, que son los que cuidan. Nosotros presumimos de los cuidados. Bueno, pues aquí están los que cuidan. Hay una parte importante de los que cuidan todo ese patrimonio cultural que tenemos de archivos, documentos, son los que custodian, vigilan y controlan eso, que son el personal de biblioteca y de archivo, ¿no? A esas personas son las que tenemos que agradecerles muchísimo porque son los que nos proporcionan a la gente que investiga el poder escribir y poder seguir publicando y haciendo cosas. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Manuel. Tiene la palabra el director de la biblioteca de la UCA, Jesús. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Yo simplemente, primero agradecer evidentemente al Colegio de Enfermería la oportunidad que nos da de tener esta obra facímil, que es fundamental para nuestros investigadores y que
teníamos muchas ganas de tener. De hecho, lo íbamos, cuando llamé a Manolo es porque lo íbamos a comprar, porque los queríamos adquirir por bueno, sabíamos que se había hecho la obra por la Biblioteca Provincial y queríamos adquirirlo. Y cuando nos dijeron que evidentemente, pues que no hace falta que la adquiriéramos, que nos lo iban a donar, ¿no? Entonces, evidentemente, agradecerle al colegio esta oportunidad y esta donación. Y luego también agradecerle este acto porque, bueno, nos permite también volver a ver a dos compañeras que estaban que están jubiladas y que realmente son las dos compañeras que han llevado desde prácticamente cero a cómo están ahora tanto la biblioteca histórica como el archivo, ¿no? Ellas os contarán un poco una pequeña parte de esos fondos, en el caso de Ana de la biblioteca del Real Colegio de Cirugía, y en el caso de Clemen, pues los fondos que se refieren a enfermería sobre todo. Y ahí verán que, bueno, lo que os cuento eso no, evidentemente es una pequeña parte de todos los fondos que atesoran tanto la biblioteca histórica como el archivo, que les son muy útiles a la mayor parte de investigadores que tratan esos temas, sobre todo a nivel local. Y por tanto, ellas no lo dirán, pero ellas encontraron tanto el archivo como la biblioteca inexistentes, por decirlo de alguna forma. Es decir, cuando la biblioteca o cuando la universidad se crea en el 78, pues empieza a tomar todos los antecedentes de estudios universitarios que había ya en Cádiz, desde el siglo XVIII sobre todo, aunque anteriores también hay. Y todos esos fondos pues los tienen que tratar y han sido pues 30, 40 años de tratamiento de esa información para ponerla a disposición de los investigadores, ¿no? Una labor de toda una vida que nos ha permitido pues que ahora podamos continuar desde una posición pues mucho mejor, ¿no? Evidentemente siempre hay cosas que mejorar, siempre intentamos mejorar los servicios, pero tanto Ana en la sesión de colección y patrimonio ahora, con la sucesora Lourdes, ¿no? Que también la tenemos aquí de esa sesión, como Clemen en el archivo ahora Esther Salaberry, pues estamos, y todo el área de archivo, biblioteca y publicaciones, estamos a disposición de todos los investigadores para facilitarles en lo posible la consulta de todo el material que tenemos y por tanto nos brindamos a que nos utilicen, ¿no? a que utilicen nuestros servicios. Y por tanto eso es un placer estar aquí, poder volver a verlas, poder escucharlas ahora y aprender de ellas también. Por tanto, muchas gracias también por esa oportunidad. Ajá. Bien, yo poco más tengo que decir. Supongo que cuando uno tiene la suerte de encontrarse en el trabajo con gente comprometida, con gente convencida de lo que hace, ¿no? Pues es gratificante, ¿no? Y en cuanto a lo que dice Jesús, pues supongo que tener la suerte de tener algo importante es bueno, pero el poder compartirlo con gente que también lo va a disfrutar, lo va a difundir, lo va a aprovechar, pues también es mucho más bueno. Así que te agradecemos de manera oficial, permítemelo, las facilidades que nos habéis dado al abrirnos las puertas de la biblioteca de la UCA y haber posibilitado que no es un trabajo nuestro, como bien dijo antes Manolo, es un trabajo que nosotros hemos hecho, pero que dejamos a que los demás tengan esa puerta abierta para continuar investigando, que al fin y al cabo es el crecimiento del conocimiento, ¿no? Y en este caso de la profesión enfermera, ¿no? Yo quiero también, si me lo permitís, saludar a la esposa, hija y cuñada de Antonio Padilla, porque Antonio Padilla fue quien en su momento también confió y creyó en ello, y yo viví cómo se dedicaba a diario gran parte de su tiempo a investigar y a fotocopiar en la biblioteca municipal pues sobre la historia del Colegio de Enfermería, ¿no? Eso nos ha valido para que desde el grupo pues se pueda avanzar en eso. Entonces quiero también saludar, agradecer la presencia y darle las gracias por el trabajo que hizo Antonio en su momento, que fue algo que no se puede medir, ¿no? También quiero agradecer a Carmelo Gallardo, el que fue secretario del Colegio de Enfermería de Sevilla, que también trabajó, como ha dicho Manolo, en su tiempo, mucho tiempo que le dedicó, y que ha facilitado pues también obviamente que hoy podamos estar aquí hablando de lo que estamos hablando, ¿no? De una recopilación importantísima, es una fuente de conocimiento tremendo, saber qué es lo que se hacía antes, cómo se vivía la profesión, cómo funcionaban nuestros compañeros y compañeras, ¿no?
Así que nuestro agradecimiento, Carmelo, por el trabajo magnífico que hiciste, del que también se aprovechó el Pepe Lasarte, el doctor Lasarte, que hizo su tesis doctoral basada en la prensa de las profesiones de aquel entonces, y una de las profesiones que estudió fue practicante gaditano, a través de las revistas nuestras, ¿no? Que nos ha donado también mucho material de aquel entonces. Así que hoy estamos entre amigos y como tal pues espero que disfrutemos de lo que tenemos. Voy a darle voy a pasar ya a la mesa de comunicación y va a estar con nosotros pues Carmen Ruiz Barbosa, miembro del equipo para la investigación de la historia de la enfermería gaditana. También agradecer a Nani, que también va a participar, y también a Irene, la quinta miembro del grupo, que también se encuentra con nosotros. Hola, buenas tardes. Pues solamente porque mi papel es presentar, decir que es un honor como siempre, que conten conmigo para presentar estas mesas tan interesantes, que me permite además, aparte de conocer temas importantes e interesantes, de conocer a gente tan estudiosa, investigadora como la que tenemos hoy en la mesa, ¿no? Voy a presentarlas una a una, pero lo que me gustaría sobre todo decir de las tres, para no repetirme, es que sobre todo lo que transmiten y lo que, tanto a una porque la conozco personalmente y a las otras dos porque he podido conocerla antes de este acto y he podido hablar con ella, sobre todo transmiten pasión. Una pasión por lo que han hecho, por lo que ya verán ustedes, ¿no? que han ocupado su vida laboral, y bueno, una pasión que de verdad se contagia, ¿no? Porque es muy interesante y bueno, pues la verdad es que yo estoy encantada, ¿no? Encantada de haber tenido la oportunidad de haber hablado con ella de este tema, ya lo verán, o sea, no se lo quiero adelantar, ¿no? Entonces, esa pasión, ¿no? Pues voy a empezar a hablar de cada una de ellas, en la parte un poco profesional, ¿no? En primer lugar, vamos a tener la presentación de Clemen, que me ha pedido que es Clemen de la Cruz Rodríguez. Clemen es licenciada en Historia General por la Universidad de Sevilla, facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos de la UCA, y ha desarrollado su vida profesional en la UCA, como jefa de biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas, y jefa de servicio del archivo, del que se jubiló en el año 2021. Profesora también, durante un tiempo ha sido profesora en distintas ediciones de Máster de Archivo y Gestión Documental de la UCA y de Sevilla, ha sido ponente en diferentes eventos científicos relacionados con el tema y en publicaciones científicas también. O sea que ha hecho todo, ¿no? Ha tocado todos los palos en su área, ¿no? De trabajo. Y nos va a presentar la ponencia, la intervención que se llama Cirugía Naval y Sanidad Civil, fuentes documentales en el archivo de la Universidad de Cádiz, siglo XVIII y XIX. Cuando quiera, Clemen. Y nos preguntamos, ¿por qué se crea este Real Colegio en Cádiz y no se crea, por ejemplo, en el Ferrol o en Cartagena, donde también había hospitales de la Marina y podía haberse creado allí? Cádiz se constituyó en el corazón de la renovación de la Real Armada con la política que hace José Patiño, el intendente general de la Marina. José Patiño, que tiene competencia sobre la casa de contratación, la traslada de Sevilla a Cádiz, crea la Real Escuela de Guardiamarina, de Caballeros Guardiamarina, para formar a los oficiales que van a ir en los buques de guerra. Va a empezar a construir el gran arsenal artillero de la Carraca. Existía el del Real Carenero, pero aquello se había quedado pequeño porque lo habían creado los Reyes Católicos. Va a empezar a hacerlo, continuará bastante tiempo hasta que llega a lo que después, a finales del siglo, va a ser el Arsenal de la Carraca y el departamento, crea el Departamento Marítimo de Cádiz. Pero aparte de que ya Cádiz a mitad del siglo XVIII es el corazón de la Real Armada de los Borbones, hay un par de razones sanitarias que creo que inclinó la balanza para que fuera Cádiz en la que se quedase con el Real Colegio y no Cartagena o el Ferrol, que también tenían esos hospitales de la Marina. Según decía Pedro Virgili, que va a ser el creador del colegio, en este gran hospital que tiene Cádiz,
la documentación habla del Hospital del Rey, Hospital de la Marina. En un mes se vería más enfermo que durante todo un año en otro hospital de España. O sea, aquí había una cantidad de enfermos que cuando el conde Maule escribe de Cádiz el Comercio a finales del siglo XVIII, dice que había 800 enfermos en ese hospital. Un gran hospital que Juan Lacomba, desde el 18, que se hace cargo de él, hasta el 28, en su gran esfuerzo de elevar la formación de los cirujanos, creó 2 aulas de formación dentro del hospital, que fue el anfiteatro anatómico y la escuela de practicantes de cirugía. Aquí ya se estaban formando a los cirujanos que estaban trabajando en el hospital. Se ha alegado por algunos autores el hecho de que Cádiz no tenía universidad y como no tenía universidad no había competencia y era muy fácil poner aquí el Real Colegio para que no hubiese problemas con las titulaciones que daban la universidad. Yo esto lo veo un poco inconsistente porque tampoco lo tenía ni Cartagena ni el Ferrol y sin embargo allí no se planteó crear el Real Colegio. El Marqués de la Ensenada, que por sus cargos en la Marina había estado en Cádiz en 1728, estoy segura que había conocido el hospital, la labor de Lacomba. Después de Cádiz, él tiene destino en Cartagena y el Ferrol. Estoy segura que conocía los 3 hospitales y consideró que el de Cádiz era el adecuado para poner aquí ese centro de formación. Se nos queda... Vale. En 1748 va a ser Pedro Virgili, el ayudante, entonces todavía era ayudante de Lacomba vivía, pero estaba ya como muy mayor, va a morir en diciembre de ese mismo año, hace una representación solicitando la creación de este Real Colegio. Bueno, no me detengo, aparte de todas las ventajas que vende, que va a tener este Real Colegio, deja casi plasmada la organización de él. De forma que cuando el Marqués de la Ensenada, 5 meses después, le contesta que se establezca el colegio, rápidamente Juan Lacomba lo pone en funcionamiento porque, Pedro Virgili lo pone en funcionamiento porque ya tenía en esa representación toda la organización. Este va a ser el segundo alumno que se matricula en el Real Colegio. El Marqués de la Ensenada, en noviembre del 48, le dice que se puede establecer el Real Colegio. Y en enero del 49 ya estamos viendo cómo se matriculan los alumnos. O sea, no dio un mes de tiempo y ya estaba matriculándose el alumno, porque él ya sabía cómo lo tenía que organizar. He cogido este segundo que se matricula y no el primero porque llamó la atención que en el segundo párrafo se dice que va a pasar a Leiden y a Bolonia. O sea que terminan la formación aquí y se van a Europa a formarse. Y se van a Europa a formarse para completar lo que es su formación como cirujano y se van a estar formándose en materias médicas. Virgili quería que fueran cirujanos y médicos. En 1791 se va a conseguir. Este es el gran hospital. Reconocemos los 2 patios que actualmente ocupa el rectorado. A la derecha tenemos, en el primer patio tenemos ya el colegio hecho, y estas partes que vemos así como los patios van a ser los huertos que después va a ocupar el jardín botánico. El Real Colegio ya ocupó parte de ese huerto. Reconocemos prácticamente la ubicación que tiene ahora la Facultad de Medicina, con más amplitud, pero estamos en el mismo sitio. ¿Por qué digo que la cirugía naval va a influir en lo que es la sanidad civil?
Nos vamos a detener unos minutos en una documentación que se llama Observaciones. Son unos pequeños cuadernillos de 6 u 8 hojitas, un tamaño cuartilla, en lo que dice Virgili que en la cabecera del enfermo se va a recoger los síntomas, el tratamiento que se le va a dar y la evolución de la enfermedad. Y escasamente están ilustradas, pero bueno, hay 10 o 12 que tienen ilustración. Vemos esto y entendemos rápidamente que es un señor que en una batalla naval ha perdido su pierna y que le han puesto una pierna ortopédica y se va a apoyar. Se apoya en el bastón y tal, sin ningún problema. Pero claro, leemos esa observación y te dicen que esto es un civil que ocupa camas dedicadas a los civiles en el hospital militar. O sea que en el hospital militar, donde eran cirujanos, formados cirujanos para la Armada, se va a atender a población civil. Hay una serie de camas para la población civil. Virgili dice que estos casos van a enseñar a los futuros alumnos. Bueno, pues este caso se puede dar en cualquier batalla naval. Pero claro, cuando vemos esto que es el aborto, ya nos cuesta trabajo pensar que esto ni base de un militar, entonces no había mujeres en el ejército, ni base de un militar, y difícilmente se va a poder aplicar en el futuro a algún militar que le pase. O sea que estamos viendo cómo estos cirujanos navales están atendiendo a la población civil. Nos podemos plantear que, bueno, esto puede pasar en España y tal, y nos preguntamos, ¿qué podía pasar en las provincias de ultramar? Pues en las provincias de ultramar encontramos observaciones, allí también había hospitales militares para atender, bueno, pues a lo que llegaba allí, el comercio de India, los galeones cuando salían escoltados por la Armada. Hay observaciones que atienden a una religiosa del convento de Santa Teresa. Hay otra observación que también atienden a un comerciante que se cae del caballo y se rompe el codo. Pero decimos, bueno, vale, son clases privilegiadas, normal, tendrían enchufe. Pero claro, vemos esto, que es una observación de Miguel Ramonel, que es que atienda a una morena. A veces en la observación habla de negra, sin ningún remordimiento, que está pariendo por el ombligo. Aparte de que parece que esto es una cosa así como ya de redes sociales, un título impactante, lo que llama la atención, lo he subrayado, es que es una esclava. O sea, que es una esclava negra que tiene un problema, se cae sobre una vasija, está en avanzado estado de gestación, se abre una herida tal, y llaman a un cirujano de la Armada para que lo atienda. Es una población, esclava y negra. Quiere decir que la cirugía naval estaba atendiendo a la población civil. Y no solamente estas evidencias que os he puesto con los documentos, sino que sabemos por otros documentos que Virgili en su representación solicita que por favor le suban el sueldo a los ayudantes mayores porque pasan muchas horas del día atendiendo a enfermos en sus casas particulares. Se atendían en las casas particulares. A partir de mitad del siglo XVIII es obligatorio que los navíos que van en la carrera de India lleven a cirujanos de segunda embarcados. Y tienen que ser del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, porque son los navales los que están preparados para la marina. En la carrera de India, en esos son barcos mercantes y no van militares, van civiles o van viajeros. Cuando en 1760 se crea el Colegio de Barcelona, 12 años después del de Cádiz, ya se va a crear para el ejército y también para población civil. Y se lleva, Pedro Virgili, que también crea ese colegio, se lleva a los mejores maestros, no se habla de profesores, se habla de maestros en la documentación, a los mejores maestros de Cádiz para crear ese colegio. O sea, los cirujanos navales van a estar formando a cirujanos
para la población civil. Y cuando se crea el de San Carlos de Madrid, que se crea en 1870, pero problemas se inauguran en el 77, va a ser solo para la población civil. Y Antonio de Gimbernat, que fue un ilustre alumno de la primera generación de cirujanos, va a ser el cofundador de ese colegio. Quiere decir que los cirujanos navales van a crear el Colegio de Madrid para la población civil. Cuando se crea el de Barcelona, se dice que se crea imagen y semejanza del de Cádiz y que se examinen en el Colegio de Barcelona, igual que se examinan en el de Cádiz, los comadrones, los dentistas, los oculistas, las comadronas y las parteras. Se tienen que examinar ante los cirujanos navales. Estamos hablando de una época en que depende todavía de la Marina. Hasta 1833 no se separa totalmente de la Marina. Cuando los maestros o los alumnos escriben sus obras, encontramos obras como Anatomía completa del cuerpo humano, de la Cava. El cuerpo humano es el mismo del militar que el del civil, o sea, no servía. O cuando Antonio de Gimbernat escribe sobre la nueva forma de la operación de la hernia crural, pues esa hernia, pues, el leso inguinal, lo tenemos todo. O en el caso de Pedro González, que acompaña a Malaspina en su exposición científica, al volver escribe un libro que se llama Enfermedades de la gente del mar. Cuando las universidades, ancladas en métodos teóricos, sin ninguna práctica, nada similar a la enseñanza que se estaba dando en estos colegios, ya Virgili dijo que esa enseñanza se tenía que basar en experimentos físicos, observaciones y prácticas. Las universidades se estaban quedando desfasadas y no les quedó más remedio que irse adaptando a estas formas de enseñanza y terminaron pues prácticamente fundiendo medicinas y cirugía, incorporando las prácticas de estos reales colegios, y nos ha llegado esa estructura prácticamente hasta nuestros días. Cádiz tuvo en una alta consideración a su colegio, a sus colegiales, a sus maestros, una alta consideración porque no solamente se les reconoció sus méritos y su heroicidad en las batallas navales, sino que en momentos de población, en que la población sufría por epidemias de cólera, de peste, o cuando el terremoto de Lisboa, que se manifiesta aquí como un gran maremoto, o las epidemias de principios del siglo XIX que asolan a la población, los cirujanos salieron a atender a la población. Y ante la falta de ello salían los colegiales a atender a la población con una gran mortalidad. Se infectaban y morían. Entonces, cuando en 1843 se eliminan los reales colegios y el de Barcelona y el de Madrid pasan a Facultad de Medicina y el de Cádiz no, la ciudad pues casi se levanta en armas. La propia facultad, no sé si lo voy a leer, la propia facultad en su libro de actas de la Junta dice que hay que conseguir la erección en la misma, en Cádiz, de una facultad análoga a la de Madrid y Barcelona, por ser de justicia, atendidos los relevantes méritos y servicios prestados en todo tiempo a la humanidad y a la ciencia por los profesores de esta escuela. Pues Antonio Ruiz Tagle, que era vocal de la Junta de Comercio, forma una comisión ciudadana y se van a Madrid, a la corte de Isabel II, y consiguen para Cádiz la creación en 1844 de la Facultad de Ciencias Médicas, que en el 45 va a pasar a formar parte como Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Y Cádiz dará los mismos títulos que da Barcelona y que da Madrid, van a ser licenciados en Medicina. Madrid se guardó la prebenda de dar los de doctores, pero va a tener la misma categoría. En ese momento, en 1845, solamente existen 3 facultades de medicina en España.
la de Cádiz. Vamos a empezar por la primera que inició los estudios, la de Cádiz, la de Barcelona y la de Madrid. Y la Universidad de Sevilla no tiene facultad de medicina durante 70 años. Hasta 1917 no crea su propia facultad. Y esta facultad fue digna heredera del Real Colegio. Fue no solamente receptora, sino que dio grandes médicos para los avances científicos de la segunda mitad del siglo XIX. Baste recordar a Federico Rubio, que Pedro Laín Entralgo dijo de él que probablemente era el mejor médico del siglo XIX. Y desde su fundación en 1845, esta Facultad de Medicina, 135 años después, fue un poco la que empujó el ariete que abrió las puertas para crear en 1979 nuestra querida Universidad de Cádiz. Muchas gracias por su atención. Clemen, muchas gracias. No, la verdad es que estupendamente. Bueno, digo, no solamente estoy hablando del contenido, ella sabe que estamos hablando del tiempo, que es lo que yo me ocupo aquí, ¿no? Entonces, cuadrado, hasta cuadrado. Bueno, pues vamos a pasar, ya habéis visto lo interesante y apasionante que es este tema, ¿no? Y después que de las 3 intervenciones vamos a tener oportunidad de hablar y de que preguntéis todas las cosas que hayan surgido, ¿no? Yo he apuntado una serie de cosas y supongo que ustedes también. Pasamos a la siguiente intervención, que tenemos aquí a la doña Ana Remón Rodríguez, doctora en Historia de la Ciencia por la Universidad de Cádiz y facultativo del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Museos. Ana, pues también jubilada, desde 2021 también, ha trabajado como técnico de biblioteca primero en la Biblioteca Pública del Estado y después en la Universidad de Cádiz, de donde se ha jubilado, en la Biblioteca de Ciencias de la Salud y en la sección de Colección y Patrimonio. Ella es investigadora, se considera investigadora de fondos antiguos y sobre todo se ha dedicado fundamentalmente, también me dice o nos cuenta, a la formación de los usuarios, que es un tema que le apasiona especialmente, ¿no? Aparte de la investigación. Ana nos va a hablar de los bibliotecarios del Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz, 1748-1844. Cuando quiera, Ana. Muchas gracias. Buenas tardes. Y muchas gracias al colegio por haberme invitado a exponer aquí este trabajo, que yo desde luego es complementario de lo que ha dicho Clemen, bastante complementario, que intentaré no duplicar la información, porque claro, yo vuelvo a repetir un poquillo algunas cosas, pero no estoy. Y yo digo, para mí adentro, digo, si Orozco levantara la cabeza, estaría súper orgulloso de nosotros, porque vamos... Estos somos dignos herederos de él. Bueno, yo os voy a hablar de los bibliotecarios y usted diréis, bueno, y a nosotros no importa los bibliotecarios. En realidad los bibliotecarios son unos profesionales que están ahí siempre metidos, no se sabe muy bien lo que son. Y entonces, con esto que yo os voy a exponer ahora, a ver si nos acercamos más al mundo bibliotecario. En realidad, todo el mundo en algún momento de su vida se encuentra con un bibliotecario. Entonces es interesante conocerlos un poco. Los bibliotecarios surgieron ya en el siglo IX, pero desde antes, desde mucho más antes, en la antigüedad, siempre se guardaron los documentos y gracias principalmente a los investigadores, que bueno, ya lo habéis dicho vosotros antes en la mesa, los investigadores hacen y realzan el papel que tenemos los archiveros y los bibliotecarios, porque gracias a sus investigaciones muchas veces son los artífices de formar colecciones y cosas interesantísimas como lo que nos dio Lasarte o Antonio, que está aquí, él sabe la importancia que tiene toda esa documentación que está guardada y el trabajarla. Por eso las investigaciones nunca están cerradas, siempre están abiertas y es importantísimo que esa documentación se conserve. Entonces esto es un homenaje a aquellas personas que detectan cuando hay algo interesante y lo guardan. Entonces vamos a hablar de los bibliotecarios del Real Colegio de Cirugía, aunque ya Clemen los ha situado estupendamente en esta institución, porque me diréis, bueno, en esta institución se desarrolla, como veis ahí, prácticamente en un siglo, es una institución de tipo militar y, como muy bien ella ha dicho, actuó en el plano civil, que eso además le trajo a ellos muchísimos beneficios, porque el gobierno los apoyó a cambio de todas esas labores que hacían con la población civil. Y se benefició también luego en la propia biblioteca cuando en el tema de la Inquisición el gobierno los apartó un poco
para que en esta biblioteca se pudieran tener documentos que estaban prohibidos y censurados por la propia Inquisición. Y todo eso fue por el apoyo decidido que tuvo el gobierno en la creación de este colegio. Es un colegio que además se creó a un nivel muy local, que era Cádiz, una ciudad pequeña, aunque muy importante en el siglo XVIII, fue extendiéndose a nivel nacional y también internacional, puesto que se creó un colegio en México. El primero fue el de Cádiz, luego fue el de Barcelona, México, Madrid, y luego surgió Burgos, Sevilla, en el resto de España, Santiago de Compostela, que todos ellos fueron creando ese corpus que daría lugar luego a lo que es la institución de los estudios de medicina y cirugía. Por eso se autoriza la creación de la unificación de los estudios en el año 1791. Vale. Bueno, pues ya después de esta introducción larga, diremos que el Real Colegio de Cirugía va también acorde a la política que había en el Reino de España, es decir, una política floreciente cuando se instaura la monarquía borbónica en España, que trae aires nuevos de toda Europa. Son unos monarcas de tipo ilustrado. De hecho, el Real Colegio de Cirugía es una institución eminentemente ilustrada en el que se desarrolla dentro una ideología de la razón, como si dijéramos, hay muchos autores que emplean una palabra para decir que el siglo XVIII en España, con la entrada del movimiento ilustrado, se globalizó en el área de la ciencia. Es el momento donde se instaura la metodología científica que actualmente tenemos en muchísimas áreas. Es decir, se crean nuevas ciencias, hay una explosión enorme, hay un movimiento intelectual grandísimo. Es decir, que todo está en esta primera centuria con los Borbones, que apoyan decisivamente todo este tipo de movimientos, pues apoyan, por supuesto, la institución del Real Colegio, que viene desde Europa con esos aires renovadores. Entonces tenemos un periodo floreciente que coincide con el periodo de florecimiento del Real Colegio de Cirugía, que el culmen estaría con Carlos III, pero como todo en la vida no continúa, pues empieza un periodo de declive con Carlos IV, porque ya empieza la guerra con los ingleses, luego la guerra con el francés, con Fernando VII, que sabemos que es uno de los periodos más nefastos de la historia de España. Y el colegio pues también sufre esa decadencia, empieza ya la economía a descender, las guerras empobrecen los países, y entonces es un momento de inestabilidad enorme que repercute también en el colegio, y terminaremos con un periodo otra vez de nuevo más estable con Isabel II, pero ya había entrado el Real Colegio en plena decadencia en el año 1833 aproximadamente, que se tiene que hacer cargo la institución, el Ministerio de Fomento, de su sostenimiento, y ya se ve ahí el declive, y automáticamente, como ha dicho Clemen, en el año 1844 pasará ya a ser las facultades de medicina, y todo pasará ya, lo heredarán las universidades. Pero en todo este proceso del Real Colegio, las universidades se mantienen al margen. ¿Por qué en Cádiz? Pues como ha dicho Clemen, que la ha explicado muy bien, ¿no? Que hay diferentes teorías, porque en Cádiz, porque Cádiz es un lugar en este momento de confluencia y de cultura y de intercambio por el tema del libre comercio que apoyan los monarcas de este momento, y hace que haya una cantidad de expediciones a América, el comercio con América. Es una ciudad completamente rica en la que hay muchísimas personas cultas. Aquí se crean muchas asociaciones intelectuales y mucho intercambio de ideas, y yo creo que como ya la Comba llevaba aquí un tiempo, Virgili también estuvo por estas tierras, y el Marqués de la Ensenada, se conocían los tres, se puede decir que eran conocidos y amigos, pues por eso ellos apoyan que se cree aquí en Cádiz, que es una de las ciudades más florecientes. De hecho, se considera que era la ciudad más rica, donde entraba todo el oro que iba al gobierno central. Aquí no me voy otra vez a poner la Comba. Para mí la Comba, al crear el anfiteatro anatómico y hacerse con el Hospital Real, y crear la escuela de anatomía,
es, como si dijéramos, la base para la creación posterior del Real Colegio de Cirugía, porque prácticamente hace un camino para que se emprendan todas estas acciones, todo ese plan que tienen ellos, un plan tan bien pensado que se va a mantener durante un siglo, como si dijéramos, no solamente con ese ideario, sino que evoluciona y mejora a lo largo del tiempo. Y entonces, unido él a Virgili, pues hacen que este colegio, basado principalmente con el apoyo, como si dijéramos, gubernamental, aquí tenemos al Marqués de la Ensenada, en una economía y en unas instalaciones. De hecho, cuando se crea el Real Colegio, no hay instalaciones para los colegiales, pero estaba el Hospital Real y antes ya empieza el colegio, se está construyendo la propia escuela para albergar a los colegiales. ¿Cuál es el modo de enseñanza que ellos programaron? Pues era un modo de enseñanza que venía ya con ideas europeas, de un cuerpo de profesores comprometido y muy bien formado, es decir, e implicado en un tipo de enseñanza teórica pero práctica. Por eso los anfiteatros anatómicos tienen tantísima importancia, porque se daban lecciones magistrales prácticas. Y luego, por supuesto, que yo lo tenía, era la práctica de los hospitales. De hecho, habían trasladado el movimiento de las cátedras de cirugía que habían surgido ya en Europa. Y él la quiere insertar en este modelo de enseñanza. Por eso la universidad, esta parte, que sigue con un método tradicional, totalmente teórico, basado en los escritos tradicionales, sin hacer ningún tipo crítico de todo aquello. Estas es las ideas de los novatores que ya circulan por toda Europa. Y ellos lo tenían también estupendamente, estaban continuamente embarcándose, entonces tenían una práctica continua. Pero eso tenía que tener una base documental. No solamente podía ser práctica, hay que leer, hay que ver las nuevas teorías, lo que está escrito, lo que está puesto en documentos que se han ido fijando los conocimientos. Y para eso se crea la biblioteca, el laboratorio de instrumentos de cirugía y de medicina, y allí aparecen esas nuevas materias que se introducen en el Real Colegio, que todavía no estaban introducidas en las universidades, como es la física, la química, la matemática. Y entonces se crea el laboratorio de instrumentos y el jardín botánico, que lo llevaba un farmacéutico para hacer las plantaciones para plantar aquellas plantas, valga la redundancia, que servían para la cura y ver las acciones medicamentosas de ellos. Y por supuesto una biblioteca que diera una base documental a todos esos conocimientos. Y entonces se crea una biblioteca para un nuevo modelo de enseñanza, que hasta ahora no existía. ¿Y por qué se crea eso? Porque la Comba, cuando llega a España, que viene con Felipe V, y él ve aquí el desastre que estaban los cirujanos, porque los cirujanos eran los cirujanos sangradores, que no tenían formación ninguna, tenían una formación de tipo artesanal, que heredaban de padres a hijos, que pasaba que había una mortandad enorme, tanto en los barcos, en los hospitales, es decir, en todos los ámbitos sanitarios. Y él dice, nosotros tenemos que crear cirujanos que estén al día, porque los médicos que salían de la universidad no se querían embarcar ni hacer prácticas hospitalarias. Pero tenemos que decir, que eso lo diría también muy bien mi compañera Aurora Márquez, que si las cosas no están documentadas, no funcionan. Entonces tenemos aquí una serie de documentos que son lo que rigen todo el proceso que se lleva a cabo en los colegios. Está los estatutos del Real Colegio, donde Virgili pone de pe a pa todo lo que hay que hacer en todos los ámbitos, y la biblioteca no puede quedar atrás. Es decir, la biblioteca queda descrita como debe de hacerse, aparecen las bibliografías, las asignaturas, los cursos, las ordenanzas de Barcelona, que amplían lo que se dice en los estatutos de una forma más detallada, ya evoluciona en el tiempo y se empiezan a meter mejoras continuas, y
Luego bien las ordenanzas de 1791, cuando se ve que estos estudios han dado ya un resultado efectivamente idóneo para considerar que se puede hablar de unos estudios de medicina y de cirugía en una única formación. De hecho, hay autores que dicen que el Real Colegio de Cirugía fue la institución formativa más importante del siglo XVIII en España. Y luego los reglamentos de 1827, que fueron muy importantes porque fueron aquellos en el que se fueron acuñando las diferentes particularidades de todos los reales colegios que se fueron creando en España. Y en algunos de ellos eran diferentes a otros y todos se fueron ampliando y complementando. Cada uno, por ejemplo, el de Madrid fue el que luego, por ser el centro y estar al lado del gobierno, tuvo mayor relevancia, pero lo que sí está claro que se le dio el privilegio que las ordenanzas de 1791 fueron las que regularon que la unión de los estudios de medicina y cirugía se hicieron en Cádiz. Luego, ¿qué tenemos? Pues tenemos a 16 bibliotecarios que eran los encargados de guardar y custodiar esa biblioteca que se ha podido reproducir gracias a ellos. Hubo 16 bibliotecarios, en un siglo son muchos, pero tener en cuenta que ellos eran cirujanos de la Armada que se hicieron bibliotecarios. Lo contrario que nos hemos hecho hoy los bibliotecarios. Nosotros éramos bibliotecarios y nos hemos tenido que hacer hoy profesores y docentes. Pero ha sido como un cambio en el tiempo y por eso había una alternancia tan grande. En realidad no hubo solamente 16, hubo 18, porque el primer bibliotecario fue Virgili, porque este era un hombre que mandaba mucho y decía cómo tenía que hacerse las cosas, y Gaspar Pellicer, que fue su brazo derecho cuando la Comba empezó a ponerse enfermo. Sabéis que la Comba muere en el 48 y no puede ver la obra terminada, aunque sí la ve iniciada. Vamos a ver qué características tenían los bibliotecarios. Pues eran docentes, la mayoría eran profesores del primero y segundo curso. Cuando llegaban a ser catedráticos normalmente dejaban ya de ser bibliotecarios. Algunos sí llegaron a ser catedráticos siendo también bibliotecarios. Tenían que tener un expediente académico de un nivel alto, porque se entiende que el bibliotecario tenía que ser una persona con muchísima formación académica, conocimientos de lengua. Conocimientos de lengua, ¿por qué? Porque la mayor parte de lo que se publicaba en aquel tiempo estaba en latín o en francés. Saber que en en el siglo XVIII el francés fue la lengua intermedia de traducción de todo lo que se publicaba en Europa. Entonces era importantísimo saber francés. Italiano, porque el italiano había sido previamente, en el siglo XVII, se publicaron muchas obras científicas en italiano y era también interesante, pero eso era primordial, tener conocimiento de idioma. Que fueran investigadores, es decir, todos participaron en las observaciones y en la censura de los jueves, que en realidad eran como sesiones clínicas. Muchos de ellos hicieron oraciones inaugurales, tenían que hacer traducciones de obras que estaban en francés y en latín para aquellos alumnos, dicho expresamente por Virgili, que no sabían suficientemente latín o no sabían francés. Y entonces ellos hacían reseñas de obras, cuando la ponían en las tablas de materia, de aquellas que debían de los alumnos conocer. Los bibliotecarios tenían que tener sobresaliente en latín. Tiene 5 minutos. Técnicas bibliotecarias, por supuesto, técnicas bibliotecarias, conocimiento de la bibliografía y el comercio bibliotecario, librario. Ellos estaban en continuo, como si dijéramos, estaban en continua relación con los alumnos y los profesores que salían al extranjero para ver qué libros eran los que tenían que comprar. Plena dedicación, ellos no se embarcaban. Por eso mucha gente quería ser bibliotecario. Además, ser bibliotecario luego le daba punto para acceder a otros puestos. Formaban parte de la junta de profesores sin voto, pero con voz, porque además ellos llevaban la economía. Y luego, normalmente, a lo largo de este siglo, entraron por mérito propio o por dedo, solamente en una ocasión a Sopardo fue por concurso o oposición, porque había más profesores que querían entrar. Luego las funciones que tienen, pues
se desgaja de lo que hemos dicho antes. Ellos eran los que ponían en la biblioteca las recomendaciones de las materias todos los meses, es decir, lo que eran las bibliografías recomendadas de aquel tiempo, y entonces ellos ponían, pues si vamos a estudiar en este mes esto, sacaban los libros y decían qué libro era lo que los alumnos tenían que hacer. Luego la selección tendría que conocer los instrumentos de descripción, lo tendrían que conservar, se imprimían, las obras venían desencuadernadas, una asistencia diaria al servicio bibliotecario, normalmente 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde, en verano reducían el horario, eran responsables de la caja del caudal porque ellos hacían todos los pagos, que eran responsables de los ingresos que entraban para la biblioteca, y luego ellos eran uno de los que tenían la llave, el director, el intendente y el bibliotecario. También hacían labores de representación, en algunos casos por lo que decíamos antes, porque aquí vemos cómo ellos hicieron al final que se creó una biblioteca sostenida por la Real Hacienda y luego el 48% por los profesores y los alumnos, que aportaban el 1% de los alumnos cuando entraba, el 1% de la matrícula, y los profesores que estaban embarcados el 1% de lo que ganaban cuando se embarcaban en el exterior. Luego es muy curioso que nosotros tuvimos la participación de otra biblioteca, de un afrancesado que se le decomisó, que entró en el Real Colegio de Cirugía, y también cuando se quitó la biblioteca de corte, hay una parte de los fondos que luego al repartírselo la Marina y el Real Colegio de Cirugía pasaron a formar parte de nuestros fondos. Es decir, desmintiendo totalmente de que Gallardo se llevó todo lo que había, y eso al revés. Nosotros nos beneficiamos de cosas que no tenía la propia biblioteca. Este es el catálogo de SEA, que no se descubrió, es decir, que este es el reparto que se hizo cuando se quitó la biblioteca de corte entre la Marina y el Real Colegio de Cirugía, y aquí veis cómo se hacen ellos el reparto, la Marina, Colegio de Cirugía, ¿vale? Y esos libros, si los miramos, se encuentran actualmente en la biblioteca de la Universidad de Cádiz. Se hizo un trabajo muy interesante con el plan de estudio que hizo Orozco, que fue magnífico, cuando él unió todas las asignaturas, la unió en 6 grupos, y aquí se hizo un estudio sobre el porcentaje de libros que había de cada materia, y eso nos llevó a ver que fue una biblioteca que estuvo en una situación igualitaria en cuanto a contenido documental, tanto de medicina como de cirugía. Por lo tanto, cuando se le da el título de medicina y cirugía es porque había una formación completa. Y aquí está, ya me tengo que ir porque ya no puedo ser, porque es que esto es, perdonadme, pero bueno, mira, que solamente digo que continuará. Muchas gracias, Ana, gracias. Continuará, y además ahora tenemos un coloquio donde vamos a poder preguntarle cosas y Ana va a poder profundizar algunas que quiera profundizar. O sea, todavía puesto todavía más interés y más emoción en el asunto. La siguiente intervención es Mariana García González, Nani, enfermera, grado en enfermería, enfermera, antropóloga. Actualmente es supervisora general en el Hospital de San Fernando, el Hospital de San Fernando, y bueno, pues de toda la vida yo lo conozco a una Nani que ha estudiado, ha investigado, una apasionada de la historia, y que en este momento ya culminando su tesis, que hoy tiene que ver, ¿no?, su tesis con lo que nos va a contar, y una de las personas además que junto con Manolo Cano fundaron el grupo de historia de la enfermería gaditana, ¿no?, que es del Colegio de Enfermería. Entonces, bueno, pues Nani nos va a hablar hoy de una revista para la historia, que es lo que nos ha traído aquí el practicante gaditano. Nuestro antecedente de investigación, el doctor Lasarte, con su tesis doctoral sobre la prensa de la revista de las profesiones sanitarias, de las auxiliares, y de Antonio Padillas, cómo no. Decir también, aunque no están ahí, me gustaría nombrar a Francisco Herrera Rodríguez, que fue el director de su tesis y que tantos trabajos también ha hecho sobre la revista y sobre muchísimo de historia de enfermería,
y a nuestro, porque es nuestro, aunque venga de Sevilla, nuestro Carmelo Gallardo, que también magnífico el trabajo del que no hereda, o somos herederos. Bueno, pues con todos estos antecedentes creamos o empezamos a trabajar el grupo de investigación de Historia de la Enfermería y comenzamos a buscar ejemplares. Ya teníamos unos pocos, pero pensábamos que se podían encontrar más. Y casi paralelamente, pues yo comienzo mi locura personal del doctorado del practicante gaditano. Encontramos ejemplares y los originales más importantes mensuales, o sea, revistas mensuales, están en la Biblioteca Provincial de Cádiz. También encontramos ejemplares de colecciones de boletines anual que se encuadernaban en anuales en aquel momento en Celestino Muti, la biblioteca, en la de Unicaja de temas gaditanos, Juvencio Maestu, y en la Biblioteca de Ciencias de la Salud, que eran los compendios que donó el doctor Lasarte en la UCA. En el Colegio de Enfermería y una colección personal de Luis García Jiménez también había diríamos, encuadernaciones anuales que se hacían al terminar el año de esos boletines originales. Total, 235 boletines correspondientes a 23 años de publicación. Bueno, después de un proceso largo de búsqueda, de clasificación, de organización, pudimos, diríamos, dar como resultado uno de los paneles que tienen ahí en la exposición permanente, dedicada precisamente al practicante gaditano, y por supuesto la colección, después de un laborioso e intenso trabajo de digitalización exclusivamente a cargo de Manuel Cano, pues podemos hoy tener la encuadernación de estos 7 volúmenes, que creo que bueno, es uno de los objetivos que quizás a lo mejor no se han dicho, es también precisamente para que sea eso, dé la posibilidad a nuevos estudiosos, a nuevas investigaciones y, por supuesto, a nuevas líneas de investigación que nos puede proporcionar. Bueno, si ya han estado en el 18, yo ya empiezo casi del finales y ya el siglo XX. Por hacer un antecedente histórico, tenemos este documento, que es evidente, de la fundación del Colegio de Practicantes en el 1899. Paralelamente a muchos que se fueron creando a lo largo de la geografía española, estos colegios pues buscaron casi de inmediato, unos antes que otros, un medio de difusión, por esto que no solamente quedarse en un colegio que además todavía eran, diríamos, un número determinado de profesionales con más o menos interés, pero sin ninguna obligatoriedad a pertenecer a él. Pues eso, en el 1916, siendo presidente Fernando Ceballos Cerezo, junto a los miembros de su junta directiva y, como os digo, a los demás interés, cuentan con Julio Cavilla Alberto, que es un joven practicante en ese momento, con ciertos dotes periodísticos. Tengamos en cuenta que uno de los méritos de estas publicaciones eran precisamente que no existía la carrera de periodismo y que todos, prácticamente los que participaban en ella, eran practicantes, no eran ni literatos ni periodistas, ¿no? Y así comienza el primer número en noviembre de 1916. Como os digo, esos 23 años dan para mucho y entre ellos lo que sí podemos decir, así a grosso modo, es que supone el proyecto comunicativo de mayor trascendencia para el Colegio de Practicantes, en este caso de Cádiz, como os digo, en el resto de España. Pues, ¿por qué? Principalmente porque supuso un impulso en la socialización de los practicantes en todo su ámbito, en el laboral, en el profesional, en el científico, en el académico. Era, diríamos, su plataforma, su punto de partida hacia la sociedad. Y evidentemente para nosotros, hoy por hoy, supone la mayor y la mejor fuente documental para la construcción de la historia de los practicantes y del Colegio de Practicantes. A lo largo de estos años fueron 14 directores. Algunos simultanearon con ciertos cargos de la Junta del Gobierno, de la Junta de Gobierno de
del colegio, incluso algunos también fueron a la vez presidentes del colegio. No cabe duda que la proyección de ello era plasmar en la sociedad una imagen corporativa, profesional, de solidez, y que eso les llevara, por supuesto, a muchas mejoras de las que eran necesarias. A ver, una de las dificultades mayores para esta presentación es poder escoger parte del contenido que les pueda resultar lo más atractivo posible, porque esto es infinito, como se podría decir. Entonces, me he ido basando quizás en titulares, que es lo que un poco nos da la idea de cómo lo planteaban, ¿no? ¿Qué era lo que se proponía? Este título está en el primer boletín y continúa unas palabras que es una auténtica declaración de intenciones que casi se mantienen a lo largo de todos los años de las publicaciones. ¿Qué era lo que se proponía? Bueno, pues en principio diríamos que fomentar ese valor del compañerismo. No cabe duda que la unión hace la fuerza y de alguna manera los practicantes no podían estar cada uno por un lado, de alguna manera tenían que unirse. Esa unión pasaba por la colegiación que desde el primer momento exigían que fuera obligatoria, como ocurría con otras profesiones como los médicos. ¿Por qué? Porque así primero les suponía un mayor aporte económico y mayor solidez a la hora de... Y luego también porque era importante que la actividad colegial de alguna manera se reflejaba, no todo es serlo, sino parecerlo, como las asambleas, las reuniones, sobre todo las reivindicaciones a las autoridades, pero de todos los niveles, y cómo todo ese trabajo de alguna manera se transmitiera al resto de los compañeros. Aquí vemos con respecto a los topiqueros, que era un oficio anterior a los practicantes, pero había otros oficios anteriores, incluso simplemente amas de casa, que se les daba bien lo de poner inyecciones, que por supuesto contribuían a un intrusismo en la profesión que era nefasto para los puestos de trabajo y para el propio prestigio de la profesión, ¿no? Evidentemente su intención continua era la ampliación de estudios, la mejora a la hora de la preparación académica, ampliar incluso las especialidades para que así a la vez aumentara la competencia laboral, ¿no? Y esto se manifiesta, por ejemplo, en artículos continuamente en las revistas de corte profesional científico. Y podríamos decir que abarcaban casi todos los aspectos sanitarios, desde la prevención, la educación para la salud, los tratamientos, los procedimientos, las técnicas, las enfermedades en ese momento más, diríamos, más comunes, cómo tratar temas de pediatría, de puericultura, no sé, de verdad, de lo más ampliado, y continuamente eso, tratando de dar esa imagen científica, ¿no?, de la profesión. Había un sector importante que eran los practicantes de la Armada. Estos no podían asistir al colegio, como podéis imaginar, por su trabajo. Entonces, cualquier comunicación que ellos recibieran a través de la revista, pues era de gran utilidad, los mantenía unidos y los mantenía conectados e informados. Y de igual manera, los practicantes de la Compañía Transatlántica, que también tenían un artículo dedicado que le llamaban Los que navegan. Había otras compañías navieras, pero esta quizá era la que mayor número de practicantes tenía. Y en general podemos decir que eran reivindicaciones laborales de todo tipo, para aumentar las plazas de practicantes donde las hubiera y para crearlas donde no las hubiera y hicieran falta. Según ellos decían que en todo lugar donde hubiera un médico tendría que haber un practicante, puesto que eran el auxiliar del médico oficial como tal, con lo cual esa era su batalla, ¿no? Lógica, por supuesto. Lo que hablaba del compañerismo, pues este valor de solidaridad queda reflejado en algunos artículos bastante llamativos, como el caso de Guillermo de Benito, que fue un practicante de la Transatlántica, que iba en un vapor, naufragó y por supuesto pereció. La familia quedaba, pues eso, como se dice, con una mano adelante y otra atrás. Entonces el colegio se dedicaba a hacer una suscripción
no solo para los compañeros de la provincia, sino que esto se llevaba fuera de Cádiz, puesto que ya la revista tenía un peso de intercambio a nivel nacional con otras publicaciones, con otros colegios, y resulta curioso como desde el Colegio de León daban una aportación económica para la familia de Benito, ¿no? En cuanto a lo que hablaba de la colegiación, tampoco quedó solamente aquí en Cádiz. La primera asamblea regional de practicantes andaluces se celebró en la Facultad de Medicina de aquí en Cádiz en 1917 y fue presidida, por una parte, por Fernando Ceballos, que ya conocemos, presidente de Cádiz, y por otro lado, Rafael Masueco, del que fue más tarde presidente del Colegio de Sevilla. Esto podríamos decir que fue, diríamos, la primera semilla de lo que podemos conocer como el Consejo Andaluz de Enfermería. De igual manera, el Consejo General de Enfermería tendría su inicio en esta Federación de Colegios de Practicantes a nivel nacional, que se celebró en Madrid y en mayo de 1921, del que da fe la revista de practicantes, la revista El Practicante Gaditano, y además nos informa de que Fernando Ceballos también ostentó la presidencia en esta asamblea. Con lo cual, como podemos ver, no solamente era la revista, sino que la actividad del Colegio de Cádiz en este momento tenía una repercusión no solamente a nivel provincial. Y de igual manera, como os decía, esa solicitud continua de la colegiación obligatoria, por lo importante que era, llega, y el practicante gaditano es testigo de ello, a finales de 1929 llega la colegiación obligatoria. Os podéis imaginar que eso supuso para los profesionales un momento de satisfacción, puesto que igualaba en cierto modo a otras profesiones que tenían esa colegiación obligatoria, como los médicos, los farmacéuticos, y le daba un peso y una solidez a la propia profesión, ¿no? De hecho, tiene la repercusión de que el practicante gaditano cambia su determinación de revista a boletín, porque ya es algo como más oficial, ¿no? Y además, si veis, lo define como colegio oficial de practicantes. Bueno, también lo que os hablaba sobre el intrusismo, a lo largo de la revista sigue siendo un problema, pero utilizan como ciertas estrategias. Yo creo que de alguna manera tenían que acabar con eso. Y una de ellas, pues, es la denuncia pública, de contar con nombre y apellido quién ejercía prácticas de los practicantes, que no tenía el título, en qué sitio y qué es lo que hacía, y se publicaban. De igual manera, cuando había una denuncia judicial, pues se publicaban las resoluciones judiciales, generalmente eran a favor de los practicantes, pero en algunas ocasiones incluso fueron en contra y le hacían al practicante pagar las costas. Y bueno, por otro lado, una estrategia que sabían que era casi necesaria era la ayuda y el apoyo de la clase médica. Al fin y al cabo, los médicos eran los que, diríamos, daban la orden para administrar un tratamiento o hacer la terapia que estuviera en manos de los practicantes. Y para ello incluso llegaron a promover asociaciones de las clases sanitarias, de tal manera que hubo asambleas donde estaban los colegios de médicos, de farmacéuticos, de veterinarios, de practicantes, de matronas, y así de esa manera, pues bueno, los practicantes seguían ahí con su lucha de que les ayudaran, ¿no? Incluso encontramos casos de intrusismo institucional, como son algunas administraciones municipales que, bueno, que encargan a gente que no tiene el título a hacer una campaña de vacunaciones, por ejemplo, ¿no? Eso de practicante queda ahí marcado. También he pensado que, bueno, podía ser interesante un breve análisis sobre la perspectiva de género, que se refleja también, como es evidente, en la revista, ¿no? Tengamos en cuenta que la carrera de enfermera se legalizó en 1915, un año antes de que se publicara la primera revista del practicante gaditano. Esta carrera de enfermera supuso un revulsivo para la profesión de practicantes.
por supuesto, el hecho de que fueran mujeres, evidentemente, pero él no estaba solamente en eso, era porque también se accedía a unas competencias laborales que eran prácticamente paralelas a lo de los practicantes, pero se conseguían con unos méritos y unos requisitos académicos mucho menores que los practicantes. Evidentemente era una competencia desleal a la que ellos recurrieron para que eso se derogara, y al final lo que perdieron mucho dinero algunos colegios que se vieron en bancarrota por todo este problema, ¿no? Se mantuvieron y ya está. Luego estaban las practicantes mujeres. Diríamos que tenían ese respeto porque ellas habían optado de igual manera que los hombres. Eran una gran minoría y, por supuesto, lo único que si había algún artículo dedicado a ellas, pues tenían sus frases que hoy en día pues no permitiríamos, o por lo menos nos chirriarían bastante. Las matronas era otro sector femenino, que además fue una carrera que diríamos nació paralela a los practicantes. Quizás serían las más respetadas porque al fin y al cabo eran mujeres que trabajaban para mujeres, ¿no? Y eso tenía. Pero bueno, también los practicantes exigieron sus estudios de obstetricia para allá donde no estuvieran las matronas, ejercer ellos como comadrones, porque bueno, era comprensible que era además una profesión en ese momento todavía con mucho por desarrollar, ¿no? Y bueno, y en general la mujer en la sociedad, eso es fruto del contexto sociocultural que teníamos, en el que su principal rol era el cuidado del hogar y de los hijos, con lo cual eso estaba por encima de otras muchas preparaciones académicas, ¿no? Bueno, si algo funciona hoy en día en cualquier medio de comunicación, a través de una base económica, que la suele dar como antes, igual que ahora, la publicidad. Lo que ocurre es que el practicante gaditano nos permite, nos da una serie de conocimientos, bueno, increíbles en cantidad, sobre, por ejemplo, la farmacología de ese momento, las formas de administrarse, las formas de plantearse las enfermedades y las curas, la propia asistencia sanitaria privada de algunos profesionales. Y, por supuesto, era tan importante, vale, que cuando... A mí me sale mal. Era tan importante que cuando no había publicidad sanitaria, pues se recurría a otros productos que no fueran sanitarios. Lo de menos era... Lo importante era que la revista se mantuviera. Y así llegamos a las 12 últimas revistas del practicante, que coinciden con la Guerra Civil. Ya son revistas que no están numeradas. Como veis, las 5 primeras portadas se definen exactamente la ideología política. Son las únicas donde claramente se ve un contenido político. Evidentemente se trataba de subsistencia, no era otra cosa. Y bueno, dentro en sus páginas encontramos mensajes claros y evidentes de que, bueno, el régimen que había era el que podía defenderlo. Y llegamos a la última revista, octubre de 1939, presidente y director de la revista Juan García Mora, practicante de la Armada. En ningún momento en esas páginas se detecta ninguna posibilidad de cierre, incluso en las cuentas están bien saneadas, que se iban poniendo todos los meses, con lo cual entendemos que podría ser fruto del momento de la posguerra, de los cierres de asociaciones, de publicaciones, y bueno, no hubo más. He querido, por hacer un homenaje, buscar la revista que corresponde exactamente a un siglo, en abril de 1923, y he encontrado esta frase que me parece oportuna: entre las grandes males que azotan sin piedad nuestra profesión, destruyendo nobles iniciativas y utilizando todo esfuerzo altruista y beneficioso, puede contarse en primera fila la terrible apatía. Creo que hoy, si hemos dado cuenta de que no tenemos, apatía. Pues nada más. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, Nani. La verdad es que interesante, cada una en su tiempo, que es lo que más me gusta a mí, y yo disfruto con esto. Y bueno, pues ahora llega el momento en el que
Han quedado cosas, está claro, porque tiene muchas cosas y que, bueno, que las preguntas. Yo tengo algunas, pero me gustaría que empezarais vosotros. A ver. Después de organizar el Observatorio de la Armada, consigue traerse una biblioteca de Europa impresionante, todo en esos ciclos de años intermedios, y es fundamental que la Marina trae para la población militar de San Carlos, que se hace la zona de pabellones, el arsenal de la Carraca, con Carlos III, lo del Real Observatorio de la Armada, trae unas bibliotecas impresionantes de la época de Europa, donde hay verdaderas colecciones de libros que creo que conoce. Concretamente, esa biblioteca que usted dice, Es obligatorio. que eso se le encargó a Mendoza, que se llama la Comisión Mendoza, que fue el encargado de la obtención de todos esos libros valiosísimos, porque se quería crear aquí en San Fernando una gran biblioteca científica. Cuando entraron los franceses, la invasión francesa, entonces ellos temieron muchísimo porque ahí iba a haber un robo y un saqueo de toda esa parte. Esos libros fueron traídos a Cádiz, que se les consideró que están dentro de cuando el tema de Gallardo, que se llamó la Biblioteca de Marina, que en un principio siempre se confundió con la biblioteca del Real Colegio, pero fue una biblioteca totalmente distinta, que estaba formada por ese catálogo que habéis visto ahí. Es ese catálogo de esos libros que se cogieron del Hospital Real, porque allí fue donde se escondieron, y muchos de ellos se lo llevó Gallardo a la parte de la biblioteca de corte, otros quedaron ahí custodiados, hasta que ya luego la Marina en el año 1814 reclama las obras a la biblioteca de corte cuando se cierra, y entonces parte vuelve, que es de la que se dividen entre el Real Colegio y la Marina, y la parte que estaba aquí ubicada, que estaba custodiada en el Hospital Real, pues va directamente a Madrid. Entonces esos libros pues fueron trasladados y se encuentran en la biblioteca de Marina, valiosísimos, por supuesto, verdaderas joyas. ¿Alguna pregunta por ahí también? ¿Alguna pregunta más? Me ha llamado mucho la atención lo de Topiguero. ¿Me puede explicar por qué del nombre y qué intrusismo hacían? Sí, bueno, si los practicantes fueron, bueno, la carrera de practicante, diríamos que civil, no la de la que hablaban ellos, se legisla, sale por la ley Moyano en 1857, en ese momento quedan, diríamos, anuladas o se da profesionalización a ciertos oficios que se estaban realizando hasta en ese momento. Uno de ellos eran los topiqueros. Su propio nombre indica, aplicaban tópicos. Entonces, bueno, de igual manera, pues con otro carácter, pero de igual manera estaban los sangradores, que básicamente los ministrantes es otra figura ahí que aunque también tenía quizás más peso académico, pero cuando se legisla la carrera de practicante, diríamos que quedan anuladas todas las demás. Y de hecho eso era una de las cosas que los practicantes querían dejar claro, que ellos eran los que, bueno, y si nos vamos para atrás estaban los barberos, que también sabemos que salieron de todo eso. Entonces, barberos sangradores, eso es. Entonces, bueno, a partir de ahí, los practicantes lo que trabajan y luchan es porque su carrera englobe toda esa profesionalización y además con estudio y con preparación académica, que era de lo que se trataba. Entonces, por eso he puesto ese titular, porque ese es uno de los muchos que luchan, en este caso en el Hospital Mora, pero ya os digo, hasta las típicas amas de casa, que hasta no hace demasiado, algunos que ya hemos cumplido años, se seguían en los pueblos y en algunas zonas así, cuando no había el practicante muy cercano, seguían poniendo inyecciones y cataplasma, que se llamaban entonces, y todas esas cosas. Manolo tiene una pregunta, Manolo Canón. Una pregunta, yo quiero puntualizar una cosa. Nani ha dicho antes el valor de la digitalización de todo. Lo que de verdad tuvo valor fue las fotocopias que hizo Antonio Padilla, que no sé cómo consiguió reunir. Cuando yo he dicho antes que
la edición que hemos hecho nosotros es muy importante. Es decir, nada de eso se podría haber hecho sin el trabajo enorme que hizo Antonio Padilla de buscar las revistas, fotocopiarlas y luego de eso. Eso es el verdadero valor de todo esto. Si esto se ha podido hacer hoy es porque Antonio hizo todo ese trabajo, si no se habría hecho. Quería dejarlo claro eso. ¿Alguna pregunta más por ahí? Yo tengo una pregunta para cada una, lo que voy a pedir que en un minuto lo contestáis. No, bueno, está claro que, como ha dicho Ana, esto continuará porque esto es muy extenso, muy interesante y bueno, pues tendrá que continuar. Hoy nos quedamos con el aperitivo, ¿no? Entonces, para Clemen sí me gustaría, porque has comentado antes lo de acceder a la información, que sería bueno que lo comentaras, y cómo se puede acceder. Se ha hecho una pregunta, quiero saber quién era el primero. Bueno, pues sería bueno que nos contara en un minuto cómo se puede acceder, ¿no? Sí. Para Ana, a mí me gustaría, Ana, me gustaría saber si los fondos de los que estamos hablando se usan actualmente y quién, para qué, en la investigación, ¿no? Y bueno, claro, a Nani me surgen más, pero porque claro, a ser enfermera, pues claro, me surgen muchas preguntas, ¿no? Más de lo que es la profesión y el mundillo. Pero hay una cosa que me ha sorprendido y es, has hablado de la Armada, de la transatlántica, había otros ámbitos donde también estuvieran muy presentes, ¿no? Del ámbito de la profesión en la revista. Bueno, pues un minuto, este es el reto. Igual respondo en 30 segundos. Hay dos aspectos. El derecho al acceso, que quiero aclararlo, o sea, es una documentación histórica, es patrimonio andaluz y español, y como tal, el derecho es universal y gratis. Únicamente, bueno, exigimos que se identifiquen y bueno, se le hace un pequeño registro, pero nada más. Cualquier persona que llegue, cualquier ciudadano tiene derecho al acceso. ¿En qué condiciones está? Porque hay ese aspecto de lo que la ley me permite acceder, el derecho que yo tengo y el archivo que ha hecho para facilitar el acceso a los datos, a la documentación. Está descrito todo a nivel de inventario no somero, algo más. Está vaciado muchísimos índices onomásticos, por lo que se puede buscar una persona y saltará el número de veces que está repetido en un registro. En el caso del Real Colegio, hay una parte ya muy importante de la documentación digitalizada. Todos los libros, que si no me equivoco creo que son 64, están digitalizados y sin ningún problema desde la página web del archivo se accede al catálogo, se busca el libro que sea o se va al cuadro de clasificación si uno no sabe qué quiere buscar y quiere husmear por todo lo que hay, se va abriendo en plan con una estructura de árbol y se puede llegar a la imagen digitalizada de los libros completos. Lo que es las cajas archivadoras, creo que son unos 70, algo más de 70, 72 así, se está iniciando, sé que ahora el archivo está iniciando también la digitalización de lo que va a ser correspondencia y demás. Accesible a través de la página web y si alguien no se quiere desplazar y ha encontrado en esa página el documento que le interesa, puede solicitar reproducción. Eso sí que tiene tasa, es normal, lo obliga la universidad, tasa prácticamente ridícula. O sea que en presencial se puede buscar desde la web, desde cualquier punto que tenga internet y se puede solicitar la reproducción sin desplazarse al archivo. Ponte. Bueno, yo contesto la pregunta, pero vamos, yo ya hace tiempo que no estoy por allí. Yo creo que los fondos
se seguirán utilizando, son unos fondos muy valiosos, ya no solo los del Real Colegio, sino los de distintas colecciones antiguas que tiene la universidad de otros centros fundacionales de la propia universidad. Todo está en el catálogo, se están haciendo muchas mejoras. Bueno, aquí está la responsable Lourdes, que nos puede decir, y Antonia o Leo, ¿no?, que se ha creado la página con los fondos antiguos. Todo eso hace que se difunda el fondo. Cuando nosotros estábamos allí, que lo puede decir Oliva y Antonia, con profesores como Orozco, que conocía perfectamente ese fondo, se hicieron muchísimas tesis doctorales, cuyo contenido de base era la biblioteca del Real Colegio, ¿no?, porque es que se hicieron muchas investigaciones. Por supuesto, si el profesor está implicado, conoce la biblioteca y eso, hoy día con el tema de los TFG y todo eso, hay algunos profesores como Paco Herrera que se hicieron trabajos de publicaciones antiguas porque él incitaba a sus alumnos a eso. Es importante también que el bibliotecario esté muy unido a los docentes en ese aspecto, porque la difusión, aparte de la que lleva la biblioteca, por supuesto, a través del catálogo, la página web, etcétera, etcétera, pues tiene también que haber una implicación docente, porque luego sí hay investigadores sueltos que le interesan, van y vienen, ¿no? Pero lo que es en realidad, para que se explote todo ese fondo que tiene tan valioso la universidad, tiene que haber una implicación docente, indudablemente. Evidentemente, en los ámbitos profesionales de los practicantes eran innumerables. Yo he puesto estos como más significativos, pero os puedo nombrar, por ejemplo, los practicantes ferroviarios. Había una lucha continua porque, y además aprovechaban la noticia de un descarrilo donde había habido accidentados para decir, ¿ves tú? Es que tendría que haber estado un practicante porque se hubieran evitado más muertes o que las heridas no fueran tan graves, por ejemplo. O los enfermeros, los practicantes en psiquiatría, que ahí también les quisieron dar, las administraciones, como en muchos otros sitios, les quisieron dar coba, crearon una figura ahí de enfermero psiquiátrico que parecía que es que le iban a dar la especialidad y en realidad es que cogían a técnicos que no tenían la especialidad, les daban un curso y decían, pues ya vosotros sois enfermeros psiquiátricos. Y los practicantes que están en psiquiatría también son, o sea que hasta los degradaban y encima se los vendían como especialidad. ¿Qué te digo yo? Las instituciones hospitalarias, como el Mora, que también hemos visto, que formaba parte de la beneficencia provincial, la beneficencia municipal, que eran los que llamaban practicantes rurales, estaban en manos de las administraciones municipales, que en ese momento había, y además se nombra como tal, el caciquismo. Entonces estaban explotados, les pagaban mal, tarde, infinidad de lugares que ahora nos parecerían, bueno, pues todos estamos en el mismo sitio, con el mismo nivel, con la misma consideración, y entonces era una auténtica batalla por la lucha de prestigio, de los horarios, de las condiciones y por supuesto del salario, que en algunas ocasiones lo pasaban bastante mal. Bueno, y hay mucho más, pero bueno, por decirte así por encima. Sí. ¿Qué titulación tenían estas personas? Bueno, a ver, sí, las monjas son, diríamos, un poco posteriores, y bueno, pero aunque también se compaginaron. Las hijas de la caridad llegaron sobre todo, en principio, a los hospitales militares. A ver, esto no tiene nada que ver con la revista, pero en su caso también he estudiado un poco eso, ¿no? Llegaron sobre todo a los hospitales militares y en un principio, bueno, iban como hijas de la caridad a los cuidados básicos de los pacientes. A eso les venía muy bien a los militares porque era esa parte, diríamos, de básica y de infraestructura del hospital, porque además no solo era ese cuidado básico, era la gestión, la limpieza, la higiene, las llaves, todo, el cuidado. Entonces, pero con el tiempo, es verdad que ya, sobre todo a partir de ATS, se les fue exigiendo la titulación y muchas se dieron, sobre todo cuando hubo el curso de nivelación de ATS, se les dio el título y más o menos diríamos que cuando ya se fueron las pobres, porque al final se terminaron yendo exactamente en 1980 y algo, no recuerdo muy bien, o 90, ¿no? Después, sí. Pues cuando ya se fueron, ya las pobres se fueron con su título, pero bueno, ya
no estaba, había otras condiciones laborales para eso. Sí. Sí. Esto, ya te digo que esto es posterior al practicante gaditano, pero yo cuando vine, que yo pertenezco al Hospital de San Carlos, cuando yo entré, el primer contrato me lo dio la jefa, que era la superiora de la comunidad de las Hijas de la Caridad que estaban allí. Ella fue la que me dio mi primer contrato en San Carlos, o sea que con eso te lo digo todo. En cada servicio había cada una con una función diferente, y lo que sí ofrecían un servicio 24 horas, porque la comunidad estaba al lado, y cuando, por ejemplo, yo estuve en quirófano, y si a las 2 de la mañana había una apendicitis, llamaba a la monja porque era la que te hacía de campo. O sea que... Pero bueno, ya esto ya te digo que es posterior, yo me quedo en el 39, vamos, en lo que he planteado. Pero bueno, no deja de ser curioso, sí. Que no se valoró como intrusismo, ¿no? No se valoró como profesión con intrusismo, ¿no? Bueno, es que ya no le quitaron vamos, lo que yo conocí, que te digo que no es el estudio mío, pero lo que yo conocí personalmente y directamente, ellas ejercían, pero con unas labores que no eran lo que ahora podría ser, por ejemplo, supervisora, pero sin embargo había una supervisora, como diríamos, como directora de enfermería, pero ten en cuenta que estaban en una institución militar, donde la estructura profesional era diferente a la civil, con lo cual no había ningún problema. No sé, aquí Manuel Cano conoce mucho más el tema porque tiene más años todavía de experiencia. Del siglo XX sí había a cargo de hospitales pequeños, el hospital de mujeres de aquí de Cádiz, a cargo de congregaciones de monjas, y no eran enfermeras. Es que la mayoría de ellas no eran. Por experiencia y por haber hablado, porque en el año 71 empecé yo en el Hospital de Mora y hablaba mucho con las monjas, y ellas me contaban a mí, no sé hasta qué punto, que ellas venían con la formación que daban las siervas de María, que es el título que Nani de la carrera de enfermera de aquella época, que luego aquello como que se quedó ese título ahí medio perdido, pero que ellas venían con esa formación. Pero sí es cierto que luego ellas, su trabajo era el cuidado básico del paciente a todos los niveles, y sobre todo las llaves, las estanterías y el control de las cosas. Pero luego empezaron todas a estudiar, porque yo, por ejemplo, en mi promoción de Salus Infirmorum tenía 22 hermanas. Que las tengo en la aula, vamos, que puede ir cualquiera a la aula y contarla. Aquí tenemos los expedientes de ella y hay... Está claro que esto tendrá que continuar, ¿eh? Pero por lo pronto, muchas gracias a las tres, ¿eh? Pues vamos a continuar y vamos a pasar a precisamente de los objetivos de esta jornada, que era la entrega del facsímil, uno de los facsímiles, ¿no?, del practicante gaditano, que hoy es el gran protagonista de nuestra jornada, del día, ¿no? Creo que después de haber oído a Ana y a Clemen, está más que justificado el por qué estamos obligados a entregaros esto, ¿no? Sois los grandes desconocidos, los bibliotecarios. Decía Ana que en algún momento de tu vida aparece un bibliotecario o una bibliotecaria. Bueno, yo tengo que decir que hoy han aparecido 2 bibliotecarias, ¿no? A partir de hoy prometo responder. Hay más en la sala, ya lo sé, pero no he oído mucho. A ellas las he oído, he tenido el placer de oíros. Se me ha quedado corto, y me voy a aprovechar de lo que ha dicho Ana y que ha reafirmado la mujer del tiempo. Carmen Ruiz, esto va a seguir. Nos vais a permitir que nos aprovechemos de vosotras, por favor, porque lo dije antes, tener esa fuente de conocimiento, bueno, importantísimo, ¿no? Pero compartirlo es la leche, y además una obligación. Carmen también dice, y yo estoy de acuerdo con ella, que investigar es necesario, es imprescindible, ¿no?, para una profesión como la nuestra. Pero más imprescindible es consumir la investigación y compartirla. Así que os agradecemos muchísimo lo que hoy nos habéis hecho disfrutar con vuestros conocimientos y cómo lo habéis hecho de manera
que las tres nos habéis dejado los tres, a todo el mundo pues con ganas de continuar, y habéis visto la hora que es y seguimos preguntando y seguimos estando. Así que vamos a entregarte, para nosotros es una obligación, de verdad, entregarte el facsímil del practicante gaditano. Pues nada, muchísimas gracias por la aportación de la biblioteca. Bien. Decía Ana también antes, que me he quedado con lo que decía, que aquello que no está documentado no vale, ¿no? Mi abuelo decía de otra manera, que aquello que no está en los papeles no está en el mundo. Vamos a dejar un papel, constancia de que efectivamente entregamos a la Universidad de Cádiz, a la biblioteca de la Universidad de Cádiz, pues el facsímil. Fírmate aquí, que te recibe. Esto es para vosotros. Muy bien, muchas gracias. Y esto nos lo guardamos nosotros. Bien, bueno, pues ya estamos acabando. Queremos que también vosotros recordéis el día que hoy habéis compartido con nosotros y queremos entregar un pequeño obsequio. Ya lo hacemos ahí abajo, nos olvidamos ya de la mesa y dejamos en formalidad.